Buenos días, explayeras. Hoy es sábado 25 y eso significa Día del Libro. Yo soy Sara de Explay Natural y hoy toca taller de contacontes. ¿Listos para el cuento? Érase una vez, en un pueblo muy lejano, vivía un joven niño llamado Tony. Tony era un niño feliz, al que le encantaba jugar con sus amigos y también la medicina. Tony venía de una larga familia de piratas. Su padre era el pirata más conocido de todos los océanos. Pero no era un pirata malo, no. Él se dedicaba a negocios internacionales, como por ejemplo vender pescado y marisco. Eso sí, era un poco tradicional. Quería que su hijo siguiese el negocio de la familia. Pero es que a Tony eso no le gustaba mucho. Un día, Tony iba paseando y vio cómo todos los niños se reían de él, porque decían que venía de una familia de pescados, que siempre olía mal. Y el pobre Tony estaba tan triste, no quería ver a nadie más. Todos los días, Tony se miraba al espejo para ver si, por arte de magia, se volvía como su padre. Ya sabéis, la pata de palo, el garfio, el ojo, pues por si acaso, ¿no? Pero resulta que no pasaba nada. Y así seguía mirándose día tras día. Tony aún no sabía qué hacer con su vida, no sabía qué quería ser, pero tenía algo claro, que no quería seguir el trabajo de su familia. ¿Pero cómo se lo iba a decir? Claro, él no quería decepcionar a su padre. Un día, todos los niños del pueblo corrían y corrían, y Tony no entendía por qué. ¿Qué pasa?, preguntó. Dijeron, ¡un accidente, un accidente! ¡Tu padre! Y Tony fue corriendo a ver a su padre. Papá, ¿estás bien? No te preocupes, hijo, dijo su padre. Es solo una herida. Resulta que su padre se había hecho un pequeño corte en la rodilla. Y a todo el mundo le daba mucho asco. Pero a Tony no. Tony se puso manos a la obra y mandó como si fuese el verdadero jefe de todo el pueblo. ¡Que alguien me traiga una toallita! ¡Que alguien me traiga agua! ¡Que alguien me traiga tiritas! ¡Que vamos a curar esto!, dijo él. Una vez recuperado a su padre, Tony tenía algo que decirle. No podía seguir ocultándolo más. Oye, papá. ¿Qué? Pues que a mí eso de ser pirata no me gusta mucho. Pero hijo, tienes que seguir la tradición familiar. Ya, sí, yo estoy muy orgulloso de mi tradición familiar, pero claro, yo quiero hacer algo que me guste, algo que me apasione, igual que a ti te gusta esto. Bueno, hijo, ¿y qué quieres ser? Pues quiero ser médico. ¿Médico? ¡Wow! Pero si no hay ningún médico en este pueblo y no nos hace falta. Pues yo acabo de ver que sí. Con el paso del tiempo, Tony se fue haciendo más y más mayor y al final se volvió el único y respetable médico del pueblo. Exactamente, él atendía a todos los enfermos y se hacía cargo de su propio hospital. Y su padre, pese a haber discutido un poco al principio, estaba muy orgulloso de él. Y una vez que Tony cumplió su sueño, cuento contado, cuento acabado. Esperamos que os haya gustado. ¡Adiós! Bueno, pues como hemos visto en el cuento de El buen pirata, nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer lo que nos gusta a nosotros y no lo que nos impongan otros. Entonces, ¿qué os parece si como actividad me dibujáis qué queréis ser de mayores y nos lo pasáis al Splay? Estaremos encantados de ver vuestros sueños. ¡Adiós, Splayers!